Muy buenos días. Agradezco a Dios y también reconozco la compañía de ustedes para estudiar el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús, sabiendo que le llegó la hora para irse de este mundo al Padre, amó a los suyos en este mundo, hasta el fin los amó. 2. Y durante la cena sucedió que el diablo entró en el corazón de Judas, hijo de Simón, originario de Iscariote, para que lo traicione. Dos puntos importantes. Jesús llegó, no olviden que Jesús no usaba sus poderes como Dios para saber el presente, el pasado, el futuro, sino seguía las indicaciones del Padre, y en este caso, al haber estas grandes señales que ocurrieron, ¿no es cierto?, la última semana de vida de Jesús, por ejemplo, la que entró en Jerusalén y fue reconocido como el Rey Mesías y aclamado con vítores y palmas a Jesús. Entonces, Jesús, estos eventos, estas señales, a Jesús le indicaban cuándo debía morir, porque él había estado ya como 3 Pascuas como el Mesías. Y entonces, pero en esa Pascua, Jesús estaba absolutamente seguro de que llegó la hora para él irse de este mundo al Padre. Y entonces seguía derramando su amor, el amor divino sobre sus discípulos. Los amó hasta el fin. La relación de Jesús con ellos era de un maestro lleno de misericordia, de compasión, de tolerancia, de paciencia. Muy bien, asimismo, estaban cenando, celebrando la Pascua. Dice el versículo 2, sucedió que durante la cena el diablo entró en la mente de Judas, esto es, tomó las facultades, estas de capacidad de razonar, de entender, de decidir, tomó posesión de esas facultades de Judas y le impresionó a Judas la mente de él para que le traicione a Jesús, para que lo traicione. Así entró. Él entró primero para convencer a Judas que use su voluntad para decidir traicionar a Jesús. Esto ocurrió al comienzo de la cena, del 3 al 17. Y entonces, habiendo sabido Jesús que el Padre le había dado todo en sus manos, y sabiendo que vino de Dios y hacia Dios regresaba, fue levantado de la cena. En las versiones dice, se levantó, como si fuera un acto, una decisión personal de él. Pero realmente dice literalmente una voz pasiva. Fue levantado de la cena. El Espíritu de Dios lo levantó para que él haga lo que iba a hacer Jesús. Entonces fue levantado de la cena por el Espíritu Santo, se quitó el manto, tomó una toalla y se la puso. Es decisión de él, se quitó el manto y se puso una toalla. Entonces echó agua en un recipiente, el versículo 4, y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía puesta. El 6. Entonces, cuando le tocó el turno a Simón Pedro para que Jesús le lava los pies, él le dijo, Señor, le preguntó, ¿tú me lavarás los pies? 7. Jesús contestó, lo que yo hago tú no sabes ahora, pero sabrás después de esto. Porque Jesús, después que les lavó los pies, iba a explicar qué significaba eso y cuán importante era para Dios este hecho, que ellos aprendan a lavarse los pies unos a otros como Jesús, su Maestro y Señor, les estaba ahí alabando. Entonces, repito el versículo 7, Jesús le contestó a Pedro, lo que yo hago ahora, tú no sabes ahora, pero después sabrás. 8. Pedro le dijo,
tú no me lavas mis pies nunca. Le contestó Jesús, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Esto es, no vas a ser parte del reino de Dios, no podrás entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí tenemos una enseñanza muy importante. Hacer lo que hizo Jesús, lavar los pies a sus discípulos, siendo Él el Maestro, el Señor, siendo Dios, les lavó. Esta labor, como ustedes recuerdan, se hacía en las invitaciones que se hacían en ese tiempo. El dueño de casa al invitado de honor le lavaba los pies. Mandaba un empleado para lavar los pies. Era un acto un símbolo de honorífico para la persona invitada. Ser lavado los pies por el criado de su anfitrión. Y entonces, pero aquí en este caso es Jesús el que desarrolló la labor, el que hizo la labor de humillante, ¿no es cierto?, lavar los pies. Es Jesús, el Señor, el Dios. Por esto en el 9 le dijo, le contestó Simón, Señor, cuando Jesús dijo, si es que no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro dijo, Señor, no solo los pies, sino lávame la cabeza, las manos. 10. Jesús le contestó, el que está bañado no requiere ser lavado, sino solo los pies, porque todo está limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. No olvidemos a qué limpieza se realizaba, se refería Jesús. No a que había terminado el efecto de la herencia de Adán. Esa seguía ahí. Esa fue herencia de Adán. No es parte nuestra, aunque está tan íntimamente ligado a nuestros pensamientos y actos. Sin embargo, no es parte nuestra. Esto recibimos de Adán, de parte de Satanás, cuando Adán cayó. Y entonces, ¿qué estaban limpios? Estaban limpios que ahora ellos habían recibido la palabra de Jesús, porque antes solamente tenían impresiones en la mente de las que Satanás creaba y que eran acentuadas por la ley. Eran acentuadas estas impresiones de Satanás por la ley. Por eso que cuando empezaron a recibir las enseñanzas de Jesús, Jesús ya los considera limpios porque sus enseñanzas estaban ya en la mente de ellos. Y entonces, por eso dice Jesús, el que se ha lavado, el que está bañado, esto es al recibir las enseñanzas de Jesús, recuerden, al recibir, se reciben las enseñanzas de Jesús, o sea, esas enseñanzas llegan a nuestra mente cuando las entendemos, ahí llegan a la mente. Y entonces, por esto Jesús dijo, el que está bañado está limpio y no requiere sino solamente lavarse los pies, porque todo está limpio. Ustedes todos están limpios, excepto, por supuesto, se refería a Judas, que él no había recibido las enseñanzas de Jesús porque él tenía su plan. Él creía que podía manejarle a Jesús. Veía que Jesús tenía ese poder extraordinario para hacer grandes señales y además la forma como él predicaba. Y entonces, cuando Jesús se refirió pues entonces a que no todos están limpios, a Judas 11 dice, porque vio al que le iba a traicionar. Por esto dijo, no todos están limpios. 12. Entonces, después que les lavó los pies a ellos, tomó su manto y se volvió a recostar otra vez alrededor de la mesa. No se olviden que no se sentaban ahí, se recostaban en ese tiempo. Y les dijo, una vez que estaba recostado a la mesa junto con los demás, ¿saben lo que les he hecho? El 13. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies, ustedes están en obligación de lavarse los pies unos a otros, hacer el servicio hacia el otro, servicio que hacían los criados, no importa la posición que tuvieran. Si Jesús, el Señor y el Maestro, el Dios, les lavó los pies,
cuánto más los discípulos debían lavarse los pies. Esto es servirse, hacer servicio de siervos, de criados unos a otros. El 15, porque les he dado ejemplo para que como yo hice con ustedes, también ustedes hagan unos con otros. En verdad les digo, dice el 16, a ustedes que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Jesús, el Señor y el que envió, lavó los pies a sus siervos, a sus enviados. ¿Cuánto más ellos deben lavarse, sus siervos y enviados, los pies unos a otros? Esto es el servicio, un servicio de criado, un servicio de humildad. Ahora dice el 17, si estos saben, son felices si lo practican. Ahora, entonces, hermanos, al hacer este rito, que es tan importante para Dios, no obstante que para los creyentes no puede ser importante, pero hacer el servicio de un criado el uno al otro es la labor que Dios estaba haciendo en Jesús hacia nosotros. En otras palabras, en el reino de Dios, el servicio humilde es la actividad más importante. No es como aquí en la tierra. Entonces, en las congregaciones que siguen el Evangelio, deben tener presente esto, que los actos, los servicios de humildad son los que más valora Dios y los que más valor tienen en el reino de los cielos. 18 al 30. No dijo esto refiriéndome a todos ustedes, dijo Jesús, porque yo conozco a los que escogí, sino dije esto a fin de que se cumpla la Escritura, que alguien, el que no estaba limpio, lo iba a traicionar. Porque la Escritura dice, el que come conmigo el pan ha levantado contra mí su talón. O sea, me da como un puntapié, como un tacazo. El 19, lo digo ahora, antes que suceda, con el fin de que cuando suceda, tengan fe en que yo soy. Yo soy es Dios, Yahweh, es el gran yo soy. Jesús es eso. Por eso les anticipó lo que iba a ocurrir en Judas, porque él no recibió la enseñanza de Jesús, por eso era vulnerable a Satanás, y efectivamente Satanás entró, como les dije al principio, impresionó las facultades de Judas para que decida, las facultades mentales, para que decida traicionarle. Y entonces Jesús les anticipa, repito, con el fin de que ellos, cuando suceda esta traición, no se desesperen, sino sepan que Jesús, que estaba bajo control, porque Jesús lo anticipó, porque estaba escrito en la profecía. El versículo 20 dice, en verdad les digo, el que recibe al que yo le envié, a mí me recibe. Y el que me recibe, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto Jesús, se empezó a agitar su espíritu. Y él dio testimonio de esa agitación que sufría. Y dijo, en verdad les digo, que uno de ustedes me va a traicionar. Esto le removía lo más íntimo de sus sentimientos de afectos a Jesús. El hecho que uno de los discípulos, Judas, le iba a traicionar. Porque el nexo de unión de Jesús con sus discípulos era un nexo de unión de amor, como leímos al principio. Entonces estaba lastimado el amor de Jesús hacia Judas por la traición, por su traición. El 22. Entonces los discípulos, claro, no entendían hasta ahora que se estaba refiriendo a Judas y no entendían cómo iba a ser la traición. Entonces, versículo 22 dice, los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos porque no identificaban a quién Jesús se refería, quién es el que le iba a traicionar. Y un discípulo que estaba, este es Juan, que estaba reclinado sobre Jesús, porque estaban recostados, ¿no es cierto?, en la mesa, entonces había cómo reclinarse. Uno que estaba adelante podía reclinarse en el que estaba atrás. Pues Juan estaba delante de Jesús y estaba reclinado en el pecho de Jesús.
Entonces, Pedro se dio cuenta, versículo 24, de que Juan, además de estar tan cerca de Jesús, era el discípulo amado y, o sea, tenía confianza y podía preguntarle a Jesús de quién estaba hablando. Por eso el versículo 24 dice, por eso Simón Pedro le hizo señas a Juan para que le pregunte, ¿de quién hablaba Jesús? ¿Quién es el que le iba a traicionar? Juan, recostándose, versículo 25, sobre el pecho de Jesús, le preguntó, ¿quién es, Señor, el que te va a traicionar? Jesús le contestó, aquel a quien yo dé el pedazo de pan mojado. Me estoy refiriendo a él. En realidad Jesús siempre mantenía como una especie de misterio, porque no quería frenar lo que Judas iba a hacer, porque para Jesús era necesario lo que Judas iba a hacer a fin de que él pueda cumplir su misión de morir por la humanidad, morir en la cruz y mostrar así el inmenso amor que Dios el Padre nos tiene a cada uno de nosotros. Entonces, no es que le estaban, como ustedes ya oyeron, no lo estaba obligando a Judas, sino solamente no quería que haya obstáculos en la decisión que Judas ya tomó, presionado por Satanás. En otras palabras, Judas se prestó a que Satanás impresione sus facultades para que decida traicionarlo y luego haga lo que va a hacer. Y entonces Jesús dijo, aquel a quien yo dé un pedazo de pan mojado, estaban en la cena, ¿no es cierto? Y enseguida Jesús tomó un pedazo de pan, mojó y le dio a Judas. Juan, no sé si seguía atento, si estaba atento a lo que Jesús, después de decirle esto, realizó lo que le había dicho a Juan, que a quien dé el pan mojado, ese es el que traicionó. Bueno, Jesús le dio el pan mojado ya a Judas, y el 27, y después de que Judas comió el pan, entró Satanás y se posicionó completamente de Judas. No solo de las facultades superiores, de todo, se posicionó. Satanás, el jefe de los demonios. Era tan importante para él el hecho de matar a Jesús, porque él no entendía que Jesús, el amor, perdóneme, Jesús estaba llevando los pecados de la humanidad desde el Getsemaní. Y entonces Satanás estaba seguro absolutamente porque el poder del pecado es bloquear el amor, que el poder del pecado, y presionado por él, por Satanás, iba a bloquear el amor de Dios, el amor de que Jesús sea el canal del amor de Dios en la cruz, cuando estaba llevando los pecados. Satanás estaba seguro que Jesús no podía hacer eso. Era tanto el sufrimiento, el dolor, y al ver la ingratitud de todos los que estaban rodeándole, que Jesús no podría continuar derramando su amor en ellos. Y eso era la victoria que quería Satanás, porque el amor cubre multitud de pecados. Por esa razón, el diablo tenía seguridad de que Jesús no podía ser un canal de Dios por los inmensos sufrimientos cuando estaba crucificado. Y entonces, después de comer el pan, entró Satanás en Judas, y entonces Jesús le dijo a Judas, lo que haces, hazlo enseguida. 28. Pero ninguno de los que estaban recostados en la mesa entendió esto. 29. Mas algunos pensaban que era porque Judas tenía la bolsa y que Jesús le había dicho, compra lo que necesites para la fiesta o dalo a los pobres. Eso pensaban ellos. Ellos realmente tenían una comprensión bien pequeña de lo que ocurría. Muy pequeña. Realmente no tenían comprensión. Y entonces el versículo 30, después de comer el bocado Judas, inmediatamente se fue. Era ya de noche. 31 al 35. Entonces cuando salió Judas, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre,
y Dios es glorificado en él. Esto es lo que les acabé de decir. En la cruz es donde Dios pudo perfeccionar su amor, porque el amor de Dios se perfecciona cuando derrama su misericordia, su compasión, su bondad, su tolerancia sobre los que menos merecen. Y justamente en la cruz los seres humanos mostraron que eran absolutamente inmerecedores del amor de Dios, pero esto no fue un freno para que desde la cruz, desde Jesús, siga fluyendo el amor misericordioso, bondadoso, compasivo, tolerante, perdonador hacia los seres humanos. Ahora sigue igual. Por esto es tan importante en meditar en el sacrificio de Jesús, porque ahí se ahonda la comprensión del inmenso amor que Dios le tiene a usted, que me tiene a mí, Dios del Padre. Los pecados de la humanidad, mis pecados, sus pecados, no son un freno para el amor de Dios, porque más bien motivan a más misericordia, a más compasión hacia nosotros de parte de Dios. Bueno, entonces, por esto dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios glorificado en él, porque ahí se podrá ver, desde el Calvario se puede ver, se puede percibir, se puede entender la inmensidad de la misericordia y compasión de Dios hacia nosotros. 32. Y si Dios es glorificado, sigue diciendo Jesús, también Dios le glorifica en sí mismo. Y enseguida Dios glorifica, o sea, expresa, como podríamos decir, perfecciona al máximo su amor. El amor se perfecciona en la misericordia, en la compasión, en la tolerancia y la bondad de Dios hacia nosotros. Bueno, el 33. Jesús siguió diciendo, todavía estaré un poco con ustedes, y ustedes me buscarán. Y como dije a los judíos, también les repito a ustedes, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús estaba yendo al Calvario, del Calvario a la tumba y de la tumba al cielo. Por eso ustedes no pueden ir. El 34, y luego enseguida dijo, pero dejaba algo importantísimo. Dios quedaba con ellos. Dios es amor, por eso dice, un mandamiento nuevo les doy, que ustedes se amen unos a los otros como yo los he amado. En el amor queda Dios, en el amor, donde está el amor, está Dios, porque Dios es amor. Entonces, si bien Jesús se iba al cielo, pero realmente el Espíritu de Dios, lleno del amor de Dios por los pecadores, quedaba a fin de que los discípulos de Jesús, los que tienen fe en su historia, se amen unos a otros con la pureza del amor de Dios. El 35 dice, y en esto conocerán que todos son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. En realidad, eso es todo lo que Jesús espera de nosotros, que lleguemos a ser canales de su amor, como Él fue canal de Dios en la cruz. Para esto nos da el Espíritu Santo. Esta es la prueba de que somos discípulos de Jesús, que aprendemos de Jesús, porque esto es lo que Dios quiere enseñarnos, a que seamos receptores de su amor, para que seamos canales de su amor aquí en la tierra. Que Dios los bendiga y invito la próxima semana a estudiar el capítulo 14 de Juan.